Hola, a continuación vamos a dar inicio a la tercera clase de Introducción a la Cirugía, denominada Farmacología Básica. La hoja de ruta consta de fluidoterapia y las soluciones, fármacos más utilizados en cirugía de tipo básico y, por último, un pequeño resumen de indicaciones médicas que sirven bastante en contexto de internado. Vamos a comenzar entonces con la fluidoterapia y las soluciones que se utilizan para ello. Importante primero hacer el alcance de que esta fluidoterapia, o también llamada reposición de volumen, es una práctica muy común en nuestros servicios de salud, sobre todo a nivel de urgencia, y cuyo objetivo va a ser conservar la cantidad de agua que requiere el organismo para mantener una homeostasis. Hablemos tanto de agua como electrolitos, ¿cierto? Que estos van a ir variando también según las pérdidas de agua. Y sobre todo van a ser preponderantes en los pacientes que tienen alteraciones de la vía oral, ¿ya? Y que no pueden comer y que no pueden tomar líquidos, por ende en ellos también va a ser súper importante esta terapia. Tenemos en general, en términos muy macro, que las pérdidas hídricas son variadas en piel, en pulmón, en aparato digestivo, a través de los riñones, ¿ya? Eh, y el balance necesario para mantener este equilibrio se habla de aproximadamente 2.000 a 2.500 ml en 24 horas, eh, teniendo como promedio un paciente de 70 kilogramos, que en general en quienes se calcula una base para estas reposiciones, pero se indica que es de 30 a 35 ml kilogramos día. Y según eso nosotros vamos a ir calculando. Así también tener en cuenta del sodio, que debe ser 1,2 mili equivalente kilogramo día, y el potasio 0,5 mili equivalente kilogramo día. Bueno, habiendo dicho esto, ¿cuáles son las indicaciones de la fluidoterapia? Como hablábamos en contexto de urgencia, un shock hipovolémico, un shock distributivo y obstructivo, una depresión hidrosalina moderada a grave, trastornos hidroelectrolíticos también moderados a graves, contexto de alteraciones como acidosis o alcalosis metabólica, insuficiencia renal aguda, descompensaciones hiperglicémicas, hiperosmolares no cetóxicas, y en toda situación donde sea necesario mantener al paciente en régimen cero, lo que es muy a menudo en cirugía para los preoperatorios o incluso postoperatorios temprano. Acá tenemos una imagen con un cuadro donde están las soluciones que se pueden utilizar para ello, teniendo los cristaloides, que son lo más conocido, y también los coloides. Respecto a los cristaloides, tenemos las soluciones hipotónicas como la hiposalina al 0,3 o la hiposalina al 0,45. Ya en casos específicos donde se pudiesen utilizar, ¿cierto? Para disminuir un poco el aporte de sodio. Soluciones isotónicas, que es por lejos lo que más vamos a usar, el suero o solución fisiológica al 0,9. Tenemos el Ringer lactato, la solución glucosada o la glucohiposalina, que tiene de ambas. Y dentro de las hipertónicas tenemos lo mismo, soluciones hipersalinas al 3, al 5, al 7,5%, y la glucosa hipertónica, que esta es al 10%, la otra es al 5%. Y respecto a los coloides, tenemos que pueden haber coloides naturales, donde por lejos la albúmina es la más conocida y la más importante, y algunos otros que son de tipo artificiales, que no son motivos de la presentación, pero al menos para que los conozcan. Entonces, ¿cuáles van a ser los más importantes para nosotros o los más utilizados? Fisiológico, Ringer lactato, la glucosa y albúmina en ciertas oportunidades. Respecto a las soluciones, acá tengo una tabla
con los distintos tipos, las más importantes, sus composiciones ya sean en osmolaridad y en los 1000 equivalentes de los electrolitos que poseen cada una, que es algo importante que debemos considerar a la hora de hacer una indicación de alguna de estas soluciones. Tienen sus propias indicaciones más allá de las que hablamos para fluidoterapia y algunas contraindicaciones también. Como todo en medicina, no son inocuos según el contexto del paciente. Respecto a la solución salina, el 0,9 o el suero fisiológico más conocido, tiene una composición de 154.000 equivalentes de sodio y está contraindicada en excesivamente porque puede provocar edemas o acidosis hiperclorémica. Eso es como algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, tenemos el ringer lactato, también muy utilizado, sobre todo en contexto de shock, en pacientes de trauma, junto con el suero fisiológico, son los más utilizados para estas reposiciones. Y esta no solo tiene sodio, aquí vemos 130.000 equivalente, un poco menos que el fisiológico, también tiene 1000 equivalentes de potasio, de lactato, por ende su nombre, de calcio y de cloruro. ¿Ya? Y tiene una osmolaridad un poco menor, de 273 respecto a la solución salina, que es de 308. Y se describe en la literatura que está contraindicado su administración en compañía de hemoderivados, de sangre. Por otro lado, tenemos el glucosado al 5%, el que más se usa de este tipo, que posee 50 gramos de glucosa por litro y no tiene 1000 equivalente de sodio, a diferencia de los dos anteriores. Su molaridad, la verdad es que es bastante similar, rodea los 300 milimol por litro y está contraindicado en la enfermedad de Addison y también en pacientes neurocríticos. Recordemos que tenemos que manejar en gran escala los niveles de glicemia, de presión arterial, para no alterar la perfusión cerebral, no producir edema, etc. Y la glucosalina, que es una mezcla de ambos, donde acá tenemos 77.000 equivalente litro. Y por otro lado, tenemos los coloides, donde mencionaba anteriormente que la albúmina es por lejos lo más importante. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones para la albúmina? En general va a venir al 20%, 10 gramos en los frascos de 50 ml para, por ejemplo, tratamientos post-parasíntesis evacuadora, ¿cierto? De 6 a 8 gramos litro por líquido acítico extraído después de los 3 litros primeros. También cuando tenemos pacientes con un edema asociado a una hipoalbuminemia, ¿cierto? Menor a 2 gramos por decilitro. El problema, como se señala en la tabla, es que esta tiene un costo económico más elevado, por tanto no siempre está disponible, pero resulta bastante útil. ¿Y qué compone a la albúmina humana? Tenemos sodio, tenemos 1000 equivalente de cloruro, de potasio, coloide propiamente tal. Y acá tenemos una síntesis de lo mismo que hemos hablado anteriormente, estas soluciones, pero esta está detallada en cuanto al aporte calórico, que es súper importante porque recordemos que una de las indicaciones de estas soluciones es en pacientes en ayuno, ¿ya? Y todo paciente tiene un gasto metabólico, aunque esté hospitalizado, digamos, sin una mayor actividad física, un gasto que es basal. Por tanto, nosotros siempre tenemos que ir a tratar de cubrir esos gastos mínimos y mantener la homeostasis del paciente. Por ejemplo, acá tenemos la solución fisiológica que tiene 1000 equivalentes, ¿cierto?, de sodio, de potasio, 154 de cada uno, y que en un paciente promedio de 70 kilogramos, si nosotros hacemos el cálculo de 30 ml kilogramos, nos va a dar aproximadamente 2000-2100 ml día.
Y esto nos va a hacer un aporte de al menos 308 mil equivalentes de sodio y de cloruro. Tenemos acá, por ejemplo, de cloruro, por si acaso, los 154 mil equivalentes, porque es cloruro de sodio, no de potasio. Si nosotros quisiéramos darlo, por ejemplo, 1500 al día, varía nuestro aporte de sodio, de cloro. Si nosotros calculamos 1000 ml al día, va a la mitad, 154 mil equivalentes, y así sucesivamente. Y la solución glucosal 5, esta tiene 5 gramos en 100 ml, por eso que está al 5%. Entonces, en un paciente promedio nuevamente, en el que vamos a administrar 2000 ml al día, vamos a estar aportando 100 gramos de hidratos de carbono, lo que se va a corresponder a 400 kilocalorías. Y esto es súper importante, porque acá podemos establecer la diferencia, que el suero fisiológico o solución fisiológica al 0,9 no aporta calorías, a diferencia del glucosado. Entonces un suero de 2000 glucosado al 5% nos va a aportar 400 kilocalorías. Si damos la mitad, serían 200 kilocalorías o 50 gramos. Entonces, vamos a llevarlo a un ejemplo. Paciente masculino de 70 kilogramos que ingresa a hospitalización para una colecistectomía laparoscópica sin mayores complicaciones, por lo que requiere un ayuno mínimo de 8 horas, ¿cierto? Previo a la cirugía. Entonces, ¿qué indicación? Como es un paciente joven, de un peso estimado de 70, sin mayores comorbilidades, al paciente no le va a pasar nada, si queda con un ayuno, y vamos a indicar esta solución fisiológica calculando 30 ml kilogramos al día, que nos da aproximadamente los 2000 ml en 24 horas, entendiéndose que en general las matraces vienen de 500 o de 1000 ml, por tanto le vamos a dar los 2100, que sería lo exacto, y por tanto el aporte que le vamos a dar en mil equivalente de sodio son 308 y de cloro son 308 también, pero sin ninguna caloría. Acá tenemos el fisiológico al 0,45, que como podemos ver da la mitad de cada uno de los aportes respecto al fisiológico. Entonces acá 2000 ml de este nos va a dar 154 de sodio y de cloruro, a diferencia del fisiológico que nos daba el doble, y nuevamente sin calorías. Y el glucosalino posee ambas cosas, posee glucosa al 5% y fisiológico al 0,9, y eso se combina. Y este nos va a aportar en electrolitos lo mismo que un fisiológico al 0,45. Y este obviamente sí aporta calorías, ¿ya? Acá tenemos 300 kilocalorías, por ejemplo, para 1500 ml día, lo que corresponde a 75 gramos. Y por último acá tenemos el ringer lactato súper utilizado, el que a diferencia del suero fisiológico nos va a aportar sodio, nos va a aportar cloro y nos va a aportar potasio también. Y por ejemplo para un paciente promedio 2000 ml al día nos va a aportar 294 mil equivalentes de sodio, o sea, mayor aporte de cloruro 314 y 8 de potasio, o sea, más bajo. Y acá tenemos glucosa al 10% con sus respectivas calorías. Por ejemplo, en un paciente de 70 kilos, 2000 ml al día, aproximadamente 800 calorías, el doble que el glucosado al 5%. Y por último, respecto a este tema, entonces no olvidar que las soluciones no corresponden a un tipo de nutrición. Si bien tenemos que las que tienen glucosa aportan una pequeña cantidad de calorías, esto no reemplaza la nutrición que el paciente requiere, ¿ya? Es solamente un anexo. ¿Por qué? Porque los tipos de nutrición
están dados por la suplementación oral, que es lo que conocemos, por ejemplo, como las vitaminas, el enchur, entre otras, la nutrición enteral propiamente tal y la parenteral cuando no es posible por boca, periférica o central, a través de un catéter venoso central, por ejemplo. Por tanto, no corresponde la solución a un tipo de nutrición, sino que es una hidroterapia o fluidoterapia. Ahora, respecto a los fármacos, en general la cirugía es un poco más reducido el espectro de fármacos que se utiliza. Tiene mucho que ver también con el arsenal que dispone cada uno de los centros, pero en general vamos a estar hablando de analgésicos, antiinflamatorios, prokinéticos, antieméticos, antibióticos, anticoagulantes y anestésicos locales. Respecto a los antibióticos, acá tenemos una tabla que los va a dividir o a clasificar en los antibióticos que tienen la función de bactericida y bacteriostático. El bactericida actúa inhibiendo la síntesis de la pared, por tanto altera la membrana citoplasmática, interfiere en aspectos del metabolismo del ADN y en general es muy bueno porque genera una lisis, por tanto su función va a ser letal contra las bacterias, a diferencia de los bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica, excepto los aminoglucósidos, y impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana, pero no llegan a destruir las células propiamente tal. Y acá tenemos algunos de los eh, antibióticos que pertenecen a cada una de estas familias o clasificaciones. Y acá tenemos el famoso triángulo de distribución o de espectro de acción en realidad de los antibióticos, donde vamos a tener en el extremo superior los de capacidad anaeróbica, de capacidad al extremo inferior gram negativo y gram positivo al contralateral. Acá podemos ver en el centro los que actúan en todos los niveles, por ejemplo, beta-lactámico, carbapeneme, moxifloxacino y algunas penicilinas que van a tener un aspecto un poco más variado. Si hablamos, por ejemplo, para cubrir anaerobios, tenemos la clindamicina, los metronidazoles y el metronidazol. Y si estamos hablando de cubrir gram negativos, aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación, los monobactámicos también. Si queremos hablar de gram positiva, tenemos, bueno, todas las penicilinas, la cloxacilina, ¿cierto? Más resistente, o sea, el organismo más resistente, Staphylococcus aureus, meticilina resistente, por ejemplo, la vancomicina y algunas cefalosporinas de primera generación. En general, este es como el espectro. Pueden verlo obviamente después más en detalle de cada uno de los antibióticos que espectro cubre. Pero esto es súper importante siempre tenerlo en cuenta porque el antibiótico se elige de esa forma, sospechando la patología, cuáles son los gérmenes más frecuentes, qué tipo de gérmenes son, si son cocáceas, son bacilos, son gram positivos, gram negativos, son anaerobios, son meticilinos resistentes, etc. Y según eso vamos viendo los antibióticos. Después, muchas de las patologías se ajustan según el antibiograma y obviamente las resistencias locales que pueden existir. Acá tenemos entonces una clasificación, los beta-lactámicos, por lejos los más conocidos, tenemos todas las penicilinas en sus distintas generaciones, desde la más básica, la penicilina G, hasta las aminopenicilinas, como hablaba recientemente, como la ampicilina, la moxicilina, y luego tenemos las cefalosporinas, de primera hasta la cuarta generación, que van ampliando su espectro para gram negativo, como por ejemplo la ceftriaxona, que es muy utilizada en cirugía, que es de tercera generación. Tenemos los monobactames también, como la astronam, y los carbapenemes,
que son los grandes antibióticos utilizados sobre todo para paciente crítico, porque tienen un espectro mucho mayor, como el imipenem, el ertapenem o el meropenem. Otras familias tenemos los macrólidos, como conocidos, eritromicina, claritromicina, citromicina, algunos utilizados, por ejemplo, para el tratamiento de Helicobacter pylori o para infecciones respiratorias también. Las quinolonas, de la primera a la cuarta generación, destaca, por ejemplo, el levofloxacino, ciprofloxacino, que son de segunda, también muy utilizados, no solo en cirugía, sino en infecciones respiratorias. Los aminoglucósidos, eh, menos utilizados hoy en día, pero todavía por su espectro, la gentamicina, la amicacina y algunos otros familias como los glucopéptidos, donde tenemos la vancomicina, muy utilizada también hoy en día, y de las lincosamidas la clindamicina, sobre todo para anaerobios. Otras familias tenemos las tetraciclinas, las poliximinas, sulfonamidas y súper importante esto último, los inhibidores de la beta-lactamasa, que estos no son antibióticos propiamente tal, pero se asocian eh, para mejorar el espectro, ¿ya? Como lo dice su nombre, inhibe la beta-lactamasa. Por ejemplo, el más conocido es la amoxicilina ácido clavulánico. Y acá vamos entonces viendo los antibióticos más utilizados, de los que disponemos, eh, donde tenemos, por ejemplo, la cloxacilina, que ya hablamos un poco de su espectro, ¿cierto? Para gram positivo. Eh, lo bueno de las penicilinas en general, respecto a su mecanismo de acción, es que esto inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Sus efectos adversos en realidad son bastante menores, pudiesen ser erupciones de piel, urticaria, entre otros. Se puede describir también la eosinofilia y, eh, por ejemplo, tenemos las dosis en cada una de ellas y las presentaciones en las que las podemos encontrar, ya sea para vía oral o endovenoso. Y acá abajo destaca la amoxicilina ácido clavulánico, que es lo que hablábamos anteriormente, donde podemos ver en su presentación que existen dos números y uno tiene que ver primero con la concentración o el componente de la amoxicilina, que puede ser de 500 o de 875 miligramos, mientras que el ácido clavulánico en ambas permanece la misma cantidad, que son 125 miligramos. Y básicamente va a cambiar el horario o la fracción que nosotros la vamos a indicar. Si es de 500 a 125, en general se indica cada 8 horas, mientras que el de 875 a 125 se indica cada 12 horas. Por tanto, cuando no queremos que el paciente esté muchas veces al día administrando el medicamento, es mejor dejar una concentración más alta. Y acá, aparte de la inhibición de la síntesis de la pared celular propia de las penicilinas, de la amoxicilina, se agrega la inhibición de la beta-lactamasa, gracias al ácido clavulánico. Acá tenemos otro tipo, eh, la acitromicina, eritromicina, claritromicina, que también inhiben, en este caso, la síntesis proteica, y sus efectos adversos en general son bastante escasos, pero tienen que ver con síntomas más bien gastrointestinales, como diarrea, molestias abdominales, náuseas, vómitos o flatulencia. Y en general tenemos acitromicina, por ejemplo, que son 500 miligramos al día, así como la claritromicina 500 cada 12. Estas son bastante utilizadas en casos de alergia a las penicilinas. Por otro lado, tenemos otro tipo de antibióticos también muy utilizados, como las cefalosporinas. Tenemos cefazolina,
cefaroxilo, cefuroxima y la ceftriaxona, que es una de las grandes de la cirugía. Esta última viene en ampolla, frasco ampolla para 1 gramo y se puede administrar 1 o 2 gramos día. Otra opción, la cefazolina, que muchas veces se utiliza para profilaxis en algunos tipos de cirugía, como habrán visto durante sus pasadas por cirugía, dependiendo del tipo que se va a realizar, en algunas se deja una profilaxis antibiótica según los tipos de herida o lo que ve obviamente el médico, que es potencialmente infeccioso, y se administra previo a la cirugía, en general 1 gramo. Acá tenemos dosis de 0,5 a 1 gramo cada 6 hasta 12 horas. Acá tenemos los carbapenemes que mencionaba anteriormente, con un gran espectro, utilizado sobre todo en pacientes críticos, cuando no dio resultado las menores escalas antibióticas o los antibióticos más básicos. Ya estos son de tercera elección en general, de infecciones más severas, con microorganismos multiresistentes. Y estos inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana también. En el caso del Ipenem, puede ser 500 miligramos cada 6, cada 8 horas. Meropenem, 2 gramos 3 veces al día. En el caso de adultos y adolescentes. Acá tenemos otra familia que corresponde a las quinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino, y también tenemos aminoglucósidos como la gentamicina. El ciprofloxacino, en general 500 miligramos o 750 cada 12, puede ser reemplazado por el levofloxacino. Esta vez tiene mejor espectro con las mismas dosis, y en el caso de la gentamicina, más bien se usa inyectable de 1 a 3 miligramos por kilogramo dosis, de cada 8 o cada 12 horas. Acá tenemos algunos otros, como un glucopéptido, como la vancomicina, general inyectable, la clindamicina, muy utilizada también, y ahí se juega un poco entre la clinda y el metronidazol para cubrir los anaerobios, que siempre en general deben ser cubiertos en cirugía. La ventaja, por ejemplo, acá es que el metronidazol lo podemos dar inyectable, pero también vía oral. Entonces, para continuar el tratamiento en la casa del paciente, en general 500 miligramos cada 8 horas. Y abajo tenemos el trimethoprim sulfametoxazol, que también se puede utilizar, que es una sulfonamida. Y al igual que la amoxicilina ácido clavulânico, viene en sus 2 composiciones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, 160 miligramos de trimethoprim con 800 de sulfametoxazol, que eso en el fondo amplía también su espectro. Bueno, y no todos son antibióticos. Hablamos que también había que hacer un manejo del dolor, de la inflamación propia de las patologías quirúrgicas. Y acá tenemos, por ejemplo, la analgesia no opioide, o sea, lo más básico de la medicina, el paracetamol, el metamizol. Respecto al paracetamol, que es archiconocido, esta presentación en 500 miligramos o de 1 gramo también, y el B lo tenemos con 10 miligramos por ml en frasco de 50 o con ampollas de 1 gramo. Y en general la dosis se puede ir jugando según las características del paciente. Obviamente sabemos que tiene paso hepático, por tanto tener mucho ojo en los pacientes con hepatopatía, con cirrosis, ¿cierto? Insuficiencia hepática. Y va de 500 a 1000 miligramos cada 6 u 8 horas. Lo importante es que sepamos la dosis máxima, que son 4000 miligramos al día, y no sobrepasar eso. Y en general el paracetamol muchas veces se confunde como un AINE, pero en realidad no es AINE,
tiene solo función analgésica. El mecanismo exacto de acción se desconoce, pero se sabe que actúa a nivel central y que aumenta el umbral del dolor. Por ende, se usa en analgesia. Inhibe también ciclooxigenasa a nivel del sistema nervioso central, incluso en la síntesis de prostaglandina, pero no siendo un AI. Y el metamizol, por otro lado, este sí reduce la síntesis de prostaglandina, inhibe la actividad de la prostaglandina sintetasa. No produce efectos gastrolesivos significativos, por eso que también es bastante utilizado en cirugía. En general tenemos ampollas de 1 gramo, 2 ml o comprimidos de 300 mililitros. Analgesia, vamos subiendo en la escala. Acá tenemos los analgésicos opioides, que en lo básico claramente no son tan utilizados. Siempre vamos a tratar de ir utilizando la escala, ¿cierto? Del dolor, y con ello la escala de analgesia. Entonces vamos a partir obviamente con lo más básico, pero en muchas patologías que presentan un dolor muy muy intenso, en los que eventualmente se podría usar fentanil o morfina, o en caso de patologías más crónicas, de dolor crónico, algunos pacientes traman. Pero no vamos a ahondar mucho en ello, ya que no son mayormente indicados, ya, o sea, es digamos una segunda o tercera línea de manejo del dolor. Sí, es importante que sepamos en general de los opioides que estos van a actuar a nivel de receptores específicos, se unen a receptores específicos en el sistema nervioso central, que actúan reproduciendo efectos de encefalina, de beta-endorfina, y con esto tienen una inhibición de la nocicepción, y eso es como el mecanismo del fondo analgésico. Por otro lado tenemos los AINE, que esto sí inhiben la COX, por tanto impiden la síntesis de distintos eicosanoides que en el fondo surgen a partir del ácido araquidónico, y esa es la función que cumplen. Acá tenemos muchos conocidos como el ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco, y la ventaja es que estos tienen una función no solo antiinflamatoria, sino también analgésica, incluso antipirético muchas veces. Y se pueden utilizar tanto en vía oral como en vía endovenosa. Dentro de los más utilizados en cirugía está el ketorolaco. Para manejo de dolor a veces se hacen bombas de analgesia, sobre todo a nivel postquirúrgico, ¿cierto? Con solución fisiológica, con ampollas de ketorolaco, para ayudar al paciente. Y, por ejemplo, ampollas de 30 miligramos por ml, esto se puede dar cada 8 horas. En el caso del ketorolaco, ketoprofeno, por ejemplo, un comprimido de 100 miligramos, y este se puede indicar cada 12 horas, el de 100. Por otro lado tenemos los antieméticos, y también muy importante en cirugía. Recuerden, muchas de las patologías vienen asociadas no solo el dolor, sino también la emesis, las náuseas. Y acá el ondansetron es uno de los mejores. Es un antagonista selectivo a la serotonina a nivel de los receptores S3, que reduce tanto la ocurrencia y la gravedad de las náuseas y los vómitos, incluso cuando son inducidos por radioterapia, por algunos fármacos. Y por otro lado tenemos la domperidona, que también es muy utilizada. La ventaja es que esta la podemos dar vía oral, de manejo ambulatorio, que es un antagonista dopaminérgico y que tiene propiedades antieméticas, que, como vamos a poder ver en esta otra diapositiva, se utiliza también como un prokinético, junto con la metoclopramida, que es un antagonista de receptores dopaminérgicos D2.
y en general esta se indica de 10 a 15 miligramos cada 6-8 horas, o sea, un comprimido porque viene de 10 miligramos. Y la domperidona también, así que en ese sentido las dosis son fáciles de recordar. Continuando con la presentación, tenemos protectores gástricos conocidos en general, donde destaca el omeprazol o sus variantes omeprazol. Este es un inhibidor de la bomba de protones, es una base débil que se concentra y pasa de forma activa en medio extremadamente ácido los canalículos intracelulares de las células parietales a nivel del estómago y inhiben en ellos la enzima de hidrógeno potasio ATPase, es decir, a la bomba de protones, o sea, inhibe la secreción de ácido en el estómago. Y en general se indica vía oral o endovenosa de 20 a 40 miligramos al día. Y por otro lado tenemos la ranitidina, que son antagonistas de los receptores H2 histamina, también a nivel de las células parietales del estómago, por lo que inhibe la secreción estimulada y basal de ácido. Este en general se indica 150 miligramos cada 12 horas o 300 al día, porque los comprimidos vienen de 300 miligramos. Por otro lado, tenemos los antiespasmódicos, que si bien en manejo en paciente hospitalizado no son tan utilizados. Acá tenemos el famoso Viadil, que en realidad estamos hablando de pargiverina. Existe el Viadil simple y el compuesto. Este tiene efecto antiespasmódico y espasmolítico directo a nivel del músculo liso del tracto gastrointestinal, pero también de las vías biliares. Por eso es que se puede utilizar en ese tipo de cólicos biliares, por ejemplo, urogenitales, y relaja las fibras musculares. Acá la diferencia, más que nada, es que el Viadil simple contiene solo pargiverina, que puede ser en ampollas de 1 ml que contiene 5 miligramos, podían dar de 1 hasta 4 ampollas al día, pero también puede ser utilizado en gotas, que es lo que más utiliza la gente en sus casas de forma ambulatoria. Y el Viadil compuesto, por otro lado, no solo tiene los 5 miligramos de pargiverina, sino que también tiene metamizol, que habíamos hablado anteriormente, un AINE, ¿cierto?, con características analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas, muy útil también para el manejo del dolor. Por tanto, es importante que nosotros cuando indiquemos el Viadil especifiquemos si es simple o compuesto, ya fijarnos siempre en pacientes renales, con insuficiencia renal, con creas elevadas, sobre todo por el metamizol, ya que tiene que ser más restringido. Y obviamente entendiendo que el Viadil es compuesto, tratar de no asociarlo a otro tipo de AINES porque van a actuar en la misma vía, ¿cierto? Y van a alterar la función renal. Y respecto a los anticoagulantes, bueno, en general, manejo de medicina, ¿cierto? Pero también en pacientes quirúrgicos se utiliza, ¿ya? Pero más que nada en el contexto de prevención, de profilaxis, ¿cierto? De trombosis venosa profunda, porque hablamos de pacientes que están inmovilizados, muchos días hospitalizados, ¿cierto? Y una medida farmacológica de prevención va a ser el uso de heparina. En general, usamos la heparina de bajo peso molecular, o llamada también Clexane o Lexaparina, ¿cierto? Puede ser 20 a 40 miligramos cada 12 horas o al día, vía subcutánea. Y en pacientes renales, como lo mismo que hablábamos anteriormente del Viadil compuesto, hay que tener ojo con la función renal y en esto preferir la heparina sódica, que puede ser en dosis de 5.000 a 10.000 unidades cada 12 horas subcutánea.
Esto siempre asociado, ¿cierto?, a las medidas antiembólicas. Y en general la heparina sódica acelera la inhibición del factor 10A y de la trombina, con la que forman este complejo, y se diferencian de la de bajo peso molecular o el clexane, que inhibe más el factor 10A que a la trombina. Esa es como la gran diferencia. Mientras que el clexane inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 por sobre los factores 2A y el 10A. Y por último, respecto a los anestésicos locales, que si bien no son utilizados en un paciente hospitalizado propiamente tal, más bien en urgencia, en contexto de cirugía menor, ¿cierto?, con anestesia local, algunos procedimientos y algunas suturas, algunas excisiones, ¿cierto? Podemos utilizar por lejos lo que más está disponible, la lidocaína o la bupivacaína, que ambas son aminoésteres, ya dentro de los tipos de los anestésicos locales. La lidocaína viene a ampolla al 2%, bloquea tanto la iniciación como la conducción de los impulsos nerviosos, porque disminuye la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio y de esta manera estabilizan reversiblemente. Acá las dosis es importante en ambos anestésicos locales van a variar según si son o no asociados a un vasoconstrictor. Cuando no es asociado a un vasoconstrictor, la lidocaína tiene dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo, y si es asociada, esta dosis se puede aumentar hasta 7 miligramos por kilogramo. Mientras que la bupivacaína, que en general viene al 0,5%, 10 ml, esta produce también un bloqueo de la conducción nerviosa, reduce la permeabilidad de la membrana al sodio, disminuyendo por ende la velocidad de la despolarización y aumentando el umbral de la excitabilidad. Sus dosis son menores que la de la lidocaína, en general sin vasoconstrictor son 2 miligramos, microgramos kilogramo, o 3 con vasoconstrictor. Eso sería respecto, en aspectos muy generales, a los fármacos que se utilizan. Obviamente ustedes pueden revisarlos después en detalle, la presentación, respecto a sus dosis y en qué patologías en general utilizarlo. No siempre tenerlo claro, pacientes quirúrgicos siempre manejo del dolor. A veces se discute, por ejemplo, pacientes con abdomen agudo y en sospecha de apendicitis aguda, sí, el uso de la analgesia puede disminuir los signos de irritación peritoneal y con ello retrasar el diagnóstico y empeorar el pronóstico. La verdad es que no, los estudios dicen que los signos peritoneales no se reducen o no se anulan por el uso de analgesia. Y una regla de la medicina es tratar el dolor del paciente. Obviamente, respecto a los antibióticos, tanto de manera profiláctica, que está escrito en la literatura según los tipos de heridas, si es sucia, si es contaminada, cuando prevé el médico qué tipo de cirugía se va a realizar, entre otros casos, cuando obviamente hay infección propiamente tal. Y obviamente el resto de los medicamentos, si hay emesis, utilizaremos un antiemético. Si queremos mejorar el tránsito, podemos utilizar algún prokinético, sobre todo post cirugía. Recordemos que está muy asociado al hilio paralítico, ¿cierto? Entonces ahí nos podemos ir ayudando un poco de estos fármacos. Es importante conocer brevemente su mecanismo de acción, algunos de sus efectos adversos y obviamente las dosis para poder indicarlo de la mejor forma posible, de que no son inocuos. Y por último, algo que quise mencionar tiene que ver con indicaciones médicas, y esto es súper importante para ustedes que aún no comienzan internado, ya que a veces uno llega al servicio y en realidad desconoce cómo
y si existe un orden, qué es realmente lo que debo indicar y de qué forma. Entonces acá les puse un pequeño resumen que habla y enumera en el fondo las cosas que nosotros debemos indicar. Siempre cuando nosotros vemos un paciente, aparte de hacer una anamnesis exhaustiva, un examen físico detallado, general, segmentario, en este caso dirigido a la patología quirúrgica, posteriormente nosotros planteamos un plan de tratamiento y posteriormente dejamos las indicaciones que van a ser vistas por el personal de enfermería y obviamente después indicadas al paciente. Y lo primero siempre va a ser decir si estamos en la urgencia, si el paciente se hospitalizó o no y dónde se va a hospitalizar. Si tenemos en sala común, si es un paciente crítico, etc. Por eso siempre es bueno cuando se realiza una hospitalización de urgencia indicar dónde va el paciente según su complejidad. Posteriormente nosotros podemos indicar el tipo de reposo que va a requerir, que acá yo les describí reposo absoluto, un paciente que no debiera moverse, por ejemplo, en un contexto de un traumatismo pulmonar, o un paciente con una fractura importante, un politraumatizado, ¿cierto? Para no empeorar el cuadro, reposos relativos, sobre todo los posquirúrgicos, primarios, digamos precoces, eh, cirugías abdominales extensas, etcétera, que tienen que eh, tratar de recuperar un poco primero para comenzar la demolición. Y por último, que no es un tipo de reposo, pero sí es importante siempre describir si el paciente va a requerir una demolición precoz o una demolición asistida, ¿ya? Incluso en términos médico-legales eso es súper importante. Posteriormente vamos a describir el régimen del paciente y como hablábamos, puede ser régimen cero o en ayuno, ¿cierto? Cuando el paciente requiere, por ejemplo, previo a una cirugía o algún procedimiento, si va a ir una colecistectomía, si va a ir un RCP, por ejemplo. El régimen común para un paciente que está hospitalizado, que tolera vía oral, que no tiene hipertensión ni diabetes ni mayores requerimientos. Un régimen hiposódico, súper habitual en pacientes hipertensos, hipoglicémicos diabéticos, hipograsos, pacientes dilipidémicos con hipertrigliceridemia, por ejemplo, en el caso de una pancreatitis, aunque estas se manejan con un régimen cero. Y un régimen hiperproteico en pacientes con desnutrición proteica, con edema, donde también se puede requerir la albúmina que hablábamos al comienzo también de la presentación. Son algunos de los tipos de reposo y regímenes que podrían indicar, que son los más conocidos. Posteriormente de eso vamos a hablar de la fluidoterapia o la hidratación que el paciente va a requerir. Sobre todo si estamos hablando de un paciente que ha perdido líquido, que ha tenido mesis, que ha tenido diarrea, ya, o que permanece en régimen cero. Entonces acá podemos indicar solución fisiológica, glucosa 5, ringer lactato, glucosalino, lo que estimamos pertinente según eh, las calorías que requiere el paciente, según las horas o los días que va a permanecer con esa hidratación. Lo podemos ir evaluando con la diuresis, etc. Luego vienen los medicamentos y acá es súper importante que seamos ordenados siempre. En general se indican medicamentos endovenosos primeramente, como puede ser el paracetamol endovenoso, 1 gramo cada 8, por ejemplo, el ketorolaco 30 cada 8, antibióticos como la ceftriaxona, el metronidazol, entre otros. Entonces nos ordenamos medicamentos endovenosos primero. Posteriormente podemos indicar los medicamentos vía oral, por ejemplo, el omeprazol 10 o 20 al día, miligramos, la metoclopramida 10 miligramos, el ketoprofeno 100, etc. Y luego los medicamentos de vía subcutánea, como la heparina, por ejemplo, cuando
queremos hacer una profilaxis, ¿cierto? De TDP, o los pacientes usuarios de insulina, si vienen con su tratamiento, ¿cierto? Etcétera. Pero lo importante es que los medicamentos no vayan mezclados, es decir, no poner paracetamol 1 gramo de cada 8 horas, omeprazol 20 miligramos al día y posteriormente volver a poner ceftriaxona 1 gramo día endovenoso. Es desordenado. Siempre tenemos que también tratar de hacer un poco más grato el trabajo a la persona que viene después de nosotros, en este caso a la enfermera, que pasa las indicaciones y obviamente siempre para evitar que exista algún error. Y posteriormente, este orden es sugerido, ¿cierto? Puede ir cambiando según los servicios, según los requerimientos, o incluso el orden mental que ustedes les puedan dar, pero para que sea en el fondo ordenado visiblemente y en la práctica. Pueden agregar medias compresivas, por ejemplo, pacientes respiratorios del free-flow para mejorar expiratorio, inspiratorio, etcétera. Algunas terapias complementarias como kinesioterapia respiratoria, puede ser profiláctica incluso, kinesioterapia motora. Siempre se indica esto asociado a la deambulación, ya para que el paciente no esté postrado los días de hospitalización, que ocurre mucho en los adultos mayores y que tenemos que tratar de prever esas complicaciones, porque incluso tiene un riesgo de UPP que sabemos que es un signo de mala atención en salud. Y por último, puede estar dada, por ejemplo, en las interconsultas, los distintos servicios según los signos convenientes, el control de signos vitales, la toma de exámenes de control, ya sea de laboratorio, imagenología, como lo veremos en un video posteriormente, si es que requiere una ecografía, por ejemplo, para vía biliar, para evaluar el hígado, o una tomografía computada para clasificar una pancreatitis, una resonancia, una colangioresonancia, por ejemplo, en su hospital, una coledocolitiasis, y así sucesivamente. Lo importante es que sea ordenado. Entonces, en la práctica, acá tenemos una indicación tipo, donde podemos observar, ¿cierto?, una hospitalización en sala común médico-quirúrgico, o sea, un paciente que no está grave, que no requiere cuidados medios ni intensivos, reposo relativo, en régimen cero, con un aporte de hidratación de solución fisiológica 2000 ml en 24 horas a pasar 23 ml hora. Paracetamol 1 gramo cada 8 horas endovenoso. Ketorolaco 30 miligramos cada 8 horas endovenoso. Terminamos los endovenosos, ahora vía oral. Omeprazol 20 miligramos al día vía oral. Enalapril 10 miligramos cada 12 horas vía oral. O sea, estamos agregando también el tratamiento crónico del paciente. Luego terminamos la vía oral, pasamos a la vía subcutánea, en este caso Clexane 40 miligramos cada 12 horas. Y ya cuando terminamos lo farmacológico, vamos a lo no farmacológico, medias compresivas, kinesioterapia respiratoria profiláctica, control de signos vitales cada 8 horas. En este caso se le solicita al paciente una ecografía de abdomen y avisar eventualidad al residente. Entonces, esta es una forma ordenada que ustedes pueden tomar y hacerla propia, ajustarla según sus necesidades, según los requerimientos de sus tutores, pero para que tengan un orden mental. Y bueno, como referencia siempre les comparto información de farmacias humanas, lo que tiene que ver con los protocolos de farmacología, ¿cierto? El Vademecum, siempre súper útil en fármaco. Síntesis de la Universidad de Chile fueron de las referencias más utilizadas en esta presentación. Espero que les sea de mucha ayuda y que estén muy bien.